Te habla el pastor Gilberto Miguel Rufat, uno de los ancianos de la Iglesia Bíblica Jesucristo es el Señor. Y hoy, nuevamente por motivos del clima, vamos a estar transmitiendo nuestro culto de predicación. Así que esperamos en Dios que Él sea glorificado, que su palabra pueda edificar a la iglesia del Señor Jesucristo. Vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo. Vamos a estar en el capítulo 25 y vamos a estar cubriendo los versículos 31 al 46. Es la parte final de lo que hemos estado predicando acerca de la abominación de desolación que Jesús en el mensaje del Monte de los Olivos estableció que ya había llegado el tiempo del cumplimiento. Le invito a que busque su Biblia, si no la tiene, busque algo en que anotar como siempre. Y vamos a comenzar primeramente orando, leemos la Escritura y pasamos entonces a la explicación de la misma. Oramos. Padre, te damos gracias en esta tarde por el privilegio que nos concedes una vez más de poder presentar tu bendita palabra, reconociéndola como nuestra única regla de fe, de autoridad y de práctica en todas las áreas del saber humano, de la vida, Señor. Pidiéndote con humildad y mansedumbre que hables nuevamente a nuestro corazón, que tu palabra sea implantada, que edifiques la iglesia y que salves a aquellos que en tu gracia han de continuar procediendo al arrepentimiento de sus pecados y a la fe en Jesucristo. Que a ti sea la gloria y sea la honra por los siglos de los siglos. Es en Cristo Jesús en quien oramos. Amén y amén. Vamos a pasar a leer el pasaje que corresponde al día de hoy y nos vamos a estar ubicando nuevamente en Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46, y lee la palabra del Señor de la siguiente manera. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno
y los justos a la vida eterna. El pasaje que corresponde al día de hoy, nuevamente Mateo 25, versículos 31 al 46, presenta, como veremos, ciertas dificultades interpretativas. Tal vez lo primero que debemos mencionar es que para algunos esta porción de la Escritura es considerada como otra ilustración o otra parábola. La realidad es que no es correcto. El hecho de que se haga uso de ovejas o se hable de las ovejas y de los cabritos, el hecho de que se haga ese tipo de metáforas no significa necesariamente en la Escritura que estemos ante una parábola. Tal vez la parte más importante que debemos señalar y es la que vamos a estar explicando, es que esta porción de la Escritura para muchos corresponde definitivamente a lo que acontece en la segunda venida de Jesucristo. Para aquellos que han venido viendo nuestra exposición de Mateo 24 y 25, habrán escuchado que hemos establecido, hemos afirmado, nos hemos mantenido firmes en que el discurso profético del Monte de los Olivos es un discurso que no debe ser dividido, que no hay razones para hacerlo. Básicamente las divisiones son especulativas y no estamos para estar especulando, y esa es la razón por la que unos lo dividen en una parte y otros en otra parte, porque la realidad es que, si somos honestos, el discurso en ninguna forma o manera establece, se ve la claridad de cuando hay un cambio hacia un nuevo tema. Solo cuando tenemos ideas preconcebidas, suposiciones que queremos sostener, entonces queremos ver en alguna parte donde se da alguna transición hacia un nuevo tema. Así que nuevamente esta es la porción que posiblemente sea más difícil de sostener, que en una visión de que esto es algo que ya aconteció, en una visión preterista, de que el juicio claramente contra la ciudad de Jerusalén fue un juicio que aconteció en el año 70. Lamentablemente, la interpretación futurista o otro tipo de interpretaciones crean la expectativa de que estos eventos están por ocurrir, y probaremos por qué razón en nuestras objeciones de por qué esto no puede verse como la segunda venida de Jesucristo. Pero antes, volvamos al punto que establecimos o afirmamos, que ciertamente el pasaje presenta ciertas dificultades y que al leerlo podríamos muy bien llegar a la conclusión de que se trata de la segunda venida de Jesucristo. Hay al menos 3 frases contenidas en Mateo 25, 31 al 46, que podrían dar paso o podrían llevar a algunas personas a considerar que ciertamente se habla de la segunda venida de Jesucristo. La primera se halla en el versículo 32 y es el momento en que dice que serían reunidas delante de él todas las naciones. Así que este momento donde se van a reunir todas las naciones, para algunos es un indicativo de que se está hablando del juicio final, donde se reúnen todas las naciones. Lo segundo que podría dar paso a ser considerada esta porción como una referencia a la segunda venida de Jesucristo se halla en el versículo 41. Y nos referimos a que se habla de que se van a apartar los unos de los otros y unos serán echados al fuego eterno o irán al castigo eterno. Podríamos decir que el versículo 32 al 33 habla de una separación de las ovejas y de los cabritos, y que esta separación entre justos e injustos para algunos podría claramente indicar nuevamente lo referente a la segunda venida de Jesucristo con relación al juicio del gran trono blanco en Apocalipsis capítulo 20. Así que tenemos por un lado la reunión vienen de todas las naciones. En segundo lugar, hay una separación de ovejas de cabritos. Y en tercer lugar,
podríamos ver el versículo final, el 46, también como una alusión a la segunda venida de Jesucristo, porque se habla de que en el pasaje serán echados unos al fuego eterno, mientras otros pasarán a la vida eterna. Dice exactamente esa parte del versículo 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Así que esas tres observaciones que hemos presentado podrían llevarnos inmediatamente a concluir que ciertamente se habla de la segunda venida de Jesucristo. Así que nos corresponde en este día sostener, mostrar que esa no es la interpretación correcta y por qué consideramos que esta porción continúa el mismo mensaje y que no puede de ninguna forma ahora ser llevada a la segunda venida de Jesucristo, cuando todo el tiempo se ha estado hablando del juicio contra la ciudad de Jerusalén. Creemos que hay al menos algunos pasajes de la Escritura, algunos libros de la Escritura, como hemos hecho en otras predicaciones, que son necesarios considerar a modo de interpretar esta porción correctamente. Recordemos en primer lugar que esto es parte del discurso del Sermón del Monte y por lo tanto no lo podemos fragmentar, separar y sacarlo como algo aparte. En segundo lugar, debemos reconocer o entender que ninguna porción de la Escritura se da en un vacío teológico. Hay unas alusiones, hay unas referencias antiguo testamentarias que nosotros debemos considerar, debemos estudiar para poder hacer una interpretación, una exégesis correcta del pasaje de estudio. Jesús mismo, iniciando el discurso del Monte de los Olivos en el capítulo 24, nos dijo que era necesario entender que lo que él estaba hablando tenía que ver con la abominación de desolación que había hablado Daniel. Por lo tanto, el libro de Daniel es muy importante y con relación a que los justos irían a la vida eterna, mientras los cabritos o los demás serían condenados a muerte, ciertamente forma parte de Daniel capítulo 12, especialmente el versículo 1. Si usted mira su Biblia en el versículo 46 de Mateo 25, usted verá una referencia, no tiene que tener una Biblia de estudio, a que se está haciendo mención o referencia a Daniel capítulo 12, versículo 1. Ya hemos establecido en otras predicaciones que Daniel 7, Daniel 9, Daniel 12 tratan el mismo tema de lo que sucede en los días del Cuarto Imperio con relación al Hijo del Hombre del capítulo 12. Así que es necesario un conocimiento del libro de Daniel. También en esta porción de la Escritura es importante ver la clara referencia que se está haciendo a Ezequiel 34, la cual en breve vamos a estar exponiendo. O sea, esta porción de la Escritura debe ser considerada a la luz de Ezequiel 34. Y también debemos tomar esta porción de la Escritura a la luz del la primera comisión, podríamos decir, o señala que Jesús le da a sus discípulos en Mateo capítulo 10. Aquel mandato llamado de ir y predicar que el reino de los cielos se había acercado, principalmente, Mateo capítulo 10, versículos 5 al 6, en el área de Judea o lo que comprendía las ciudades donde vivían los judíos. Los mandó principalmente a los judíos, que no fueran a los gentiles ni aún a los samaritanos, que fuesen primero a la casa rebelde o perdida de Judá. Así que estos dos libros del Antiguo Testamento son importantes para una clara comprensión. Daniel 7, 9 y 10, Daniel 7, 9 y 12, debo decir, Ezequiel 34 y podríamos decir hasta el capítulo 37, vamos a decir por qué, pero especialmente el capítulo 34 y la primera comisión de Jesús a sus discípulos en Mateo capítulo 10, lo que cubre todo el capítulo 10. Nuestra primera objeción que debemos presentar con relación a que esta porción no debe ser considerada como
haciendo alusión a la segunda venida de Jesucristo, tiene que ver con que ya Jesucristo ha expuesto con toda claridad en Mateo 24 y 25 que lo que se está hablando tiene que ver, el tema el que él viene señalando es la venida del Hijo del Hombre. Y esa venida del Hijo del Hombre es importante recordar que fue delimitada, fue marcada en un espacio de tiempo donde en Mateo capítulo 24, versículo 34, se indicaba que sucedería en aquella generación. Pero tenemos pasajes mucho más claros, ya que hemos visto o hemos traído que hay personas que insisten en que aquella generación no sería la generación del tiempo de Jesús, sino la generación que viera los acontecimientos o las señales o los dolores de parto que Jesús había señalado desde el versículo 4 hasta el versículo 14 de Mateo capítulo 24. Ahora bien, Jesús ya había hablado sobre lo que iba a suceder o el tiempo en que iba a suceder la venida del Hijo del Hombre. Y la primera mención dentro del Evangelio de Mateo, que es importante considerar, entender y bajo ninguna manera puede entrar en contradicción ahora con el capítulo 24 y 25, se halla en el versículo 23, Mateo 10, 23. Jesús dijo lo siguiente. Vamos a Mateo, capítulo 10 y versículo 23. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Jesús les había dado claras instrucciones a sus discípulos de lo que debían hacer y de lo que debían esperar mientras se aprestaban a cumplir dicha comisión. Dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Mateo 24 y 25 se está hablando de la venida del Hijo del Hombre. De hecho, la última mención a la frase o al tema de la venida del Hijo del Hombre es el pasaje con el que acabamos de iniciar nuestra lectura. Mateo 24, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Cuando el Hijo del Hombre venga. Jesús había dicho en Mateo capítulo 10, versículo 23, que sus discípulos estarían, y cuando decimos sus discípulos, no los discípulos en términos de cualquier creyente, sino sus 12 discípulos, que ya él había señalado iniciando el capítulo 10. A ellos se les comisionó nuevamente ir por toda la región de Judea, predicando que el reino de los cielos se había acercado, que no es otra cosa que estableciendo que el Mesías había llegado, que era el tiempo del arrepentimiento y era el tiempo también del juicio, por cuanto el Antiguo Testamento señalaba ambas cosas con relación a la llegada del Mesías. No solamente salvación para unos, sino pero juicio para otros. Y claramente se establece en Mateo capítulo 10, versículo 23, lo hemos señalado en múltiples ocasiones, que Jesús le afirmó a sus discípulos, no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel. Observe que en la primera comisión no era el mundo. Y no podemos saltar a Mateo capítulo 28 para tratar de verlo, la gran comisión del mundo, porque tanto en Mateo capítulo 10 como en el pasaje de estudio, Mateo capítulo 25, versículo 31 en adelante, pero el 35, que es el que habla de la venida del Hijo del Hombre, Jesús todavía no les había dado la comisión de llevar el evangelio al mundo. Por lo tanto, no podemos colocar algo que al momento no estaba. Así que Jesús le dijo a sus discípulos nuevamente que ellos, o algunos de ellos al menos, estarían vivos acabando de finalizar esa primera comisión cuando dice, verían cuando vengan, antes que venga el Hijo del Hombre. Así que es evidente que Jesús aseveró que Él vendría
en el tiempo en que sus 12 apóstoles todavía estaban vivos, o al menos algunos de ellos. La segunda referencia importante la tenemos en Mateo capítulo 16. Y también esta es otra porción de la Escritura que hemos señalado en múltiples ocasiones nuevamente. No solamente Mateo 16, versículos 27 y 28, sino también la porción de las Escrituras donde Jesús en el juicio claramente le va a decir al sumo sacerdote, nos referimos a Mateo capítulo 26, versículo 64, que verían también la venida del Hijo del Hombre, entenderían que se había sentado a la diestra de Dios y le verían venir en las nubes, lo que es una clara referencia a Daniel capítulo 7, no solamente estableciendo que Jesús era en efecto el Hijo del Hombre, sino que lo verían venir en juicio. Leemos Mateo capítulo 16, Mateo 16, versículos 27 al 28. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Es lo mismo que estamos leyendo en Mateo 25, 16. Que el Hijo del Hombre vendría, y en el versículo 32, que vendría con sus ángeles y haría separación entre ovejas y cabritos. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. El pagará cada uno conforme a sus obras no indica tampoco la segunda venida de Jesucristo. Significa que dentro del pacto mosaico, que en un sentido era un pacto de obras que tenía como propósito mostrar que no podían ser salvos por las obras, para que entonces la ley viniese a ser el ayo, como Pablo dice muy bien en Gálatas capítulo 3, que debía conducirlos a Cristo, el único mediador, para que fuesen justificados única y exclusivamente por la fe. Dice en el versículo 28, Mateo 16, 28, de cierto digo que hay algunos de los que están aquí, no de aquella generación, de los que están aquí. Jesús estaba hablando con sus discípulos. Es irrefutable contradecir lo que la Escritura dice. De hecho, no es correcto, es pecado cambiar lo que la Escritura establece. De cierto digo que hay algunos de los que están aquí, sus discípulos, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto, ellos verían que al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Cuando vamos a Mateo capítulo 26, vemos nuevamente en ese capítulo otra referencia a que la venida del Hijo del Hombre ocurriría tiempo después de la ascensión de Cristo. El sumo sacerdote estaba juzgando, estaba haciéndole preguntas a Jesús. Y dice el versículo, voy a leer desde el 63, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que no digáis si eres tú que nos digáis si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho y además os digo que desde ahora presente veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Jesús claramente está afirmando no solamente que Él es el Hijo del Hombre, sino que ellos serían juzgados, porque Él vendría en las nubes en juicio. Así que nuestra primera objeción, y no es una objeción vaga, es una objeción contundente, es que Jesús delimitó, estableció, colocó un marco de tiempo en el cual la venida del Hijo del Hombre debía darse. Y esa venida claramente Jesús la afirmó que iba a acontecer en los días de sus discípulos, y en el versículo 26, el sumo sacerdote y aquellos que le juzgaban también le verían venir posteriormente en las nubes.
por lo que no podemos ahora saltar en Mateo capítulo 25, versículo 31 en adelante, cuando el tema del que se está hablando, versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga, y ahora establecer que hace referencia a la segunda venida de Jesucristo. A no ser que uno pueda establecer que la venida de Jesucristo ocurrió en el año 70, que fue el año en que la ciudad y el templo, específicamente el templo, fue destruido, y tengamos una posición preterista completa, a menos que ese sea nuestra posición escatológica con relación a lo que está sucediendo en Mateo 24 y 25, no hay ninguna razón para poder verlo de otra forma. Los preteristas completos tienden a ver básicamente en Mateo 24 y 25 como una narración completa y no hacen separación entre un aspecto y el otro. O sea, me refiero a que el Hijo del Hombre es el juicio contra Jerusalén y que la segunda venida de Jesucristo trae de la mano varios acontecimientos, y uno de ellos es el juicio del gran trono blanco, un juicio que es general. Pero no se desprende, si usted estudia el tema del Hijo del Hombre en Mateo, aparece en unos 30 versículos y describe al Hijo del Hombre solo de dos aspectos. Bajo el aspecto de su obra como redentor, como salvador, Él es el Hijo del Hombre que perdona pecados, por ejemplo, y el Hijo del Hombre con relación a su venida en juicio sobre Jerusalén. Nunca se utiliza en Mateo como una referencia a la segunda venida de Jesucristo. Esa es nuestra segunda objeción. La primera objeción es que no podemos llegar a la conclusión sin entrar en materia de contradicción en Mateo capítulo 25, 31 al 46, de que ahora sí hay una transición hacia la segunda venida de Jesucristo, cuando el tema es el mismo, y no solamente es el mismo, sino ya Jesús había afirmado que debía ocurrir en aquella generación, y claramente no ocurrió en aquella generación. Gran parte creo que solo los preteristas completos no estarían de acuerdo, pero los cristianos de manera general afirmamos que la segunda de Jesucristo no ha acontecido. Por lo tanto, no podemos decir que Mateo 25, versículos nuevamente 31 al 46, hablen de la segunda venida de Jesucristo, porque Jesús estableció que aquello debía acontecer en su generación. En segundo lugar, y va de la mano con el primer aspecto que hemos mencionado, es que del pasaje de la lectura, como hemos señalado, no se desprende ningún cambio, ninguna transición hacia ese tema, y el estudio de la palabra, como ya hemos afirmado, la expresión el Hijo del Hombre en Mateo solo se utiliza para hablar del aspecto de la primera venida de Jesús con relación a la salvación del que el remanente o pueblo que Él salvaría por medio de su obra redentora, como también el aspecto de juicio que había señalado Juan el Bautista cuando anunció que el reino de los cielos se había acercado, pero que con la llegada o el establecimiento de lo que sería el reino de los cielos también se había acercado el juicio. Por eso el hacha estaba puesta, ya estaba colocada sobre todos los árboles que no dieran fruto, pues serían cortados. Esos dos aspectos son importantes verlos y entenderlos, y el aspecto del juicio con relación al Hijo del Hombre es el aspecto del juicio contra la gran ciudad de Jerusalén, lo que cierra o trae el cierre del antiguo pacto que no podía finalizar hacia una transición completa hacia el nuevo pacto sin traer los juicios o las maldiciones establecidas en Deuteronomio capítulo 28, así como en Levítico capítulo 26. El término Hijo del Hombre no se utiliza nuevamente en Mateo como una referencia a la segunda venida de Jesucristo. Puede usted hacer el estudio. Aparece en 30 versículos, hay 32 menciones a la venida del Hijo del Hombre,
y nuevamente cubren el aspecto de Jesús como Salvador y el aspecto de Jesús como el juez de su pueblo, que de hecho es el contexto inmediato a el discurso o al sermón del Monte de los Olivos, donde ya se había establecido desde el capítulo 21 en la parábola de los labradores malvados, cómo aquel liderato se había apropiado de la viña del Señor, cómo habían despreciado a los profetas, le habían dado muerte y cómo finalmente darían muerte a Jesús, por lo que serían duramente castigados. Entramos a Mateo capítulo 22 y comenzamos con la parábola de las bodas, y allí vemos nuevamente cómo ya el padre de familia, habiendo efectuado todo para llevar a cabo las bodas del Cordero, se encuentra con que aquellos que han sido invitados no desean ir, comienzan cada uno a poner sus excusas para no asistir, no solamente ellos, sino que atentan contra la vida de aquellos que le predicaban el mensaje del Evangelio, lo que trajo tanta ira o molestia sobre el padre de familia y mandó a incendiar o a quemar la ciudad, y aquella ciudad sería Jerusalén. Pasamos al capítulo 23 y tenemos nuevamente a Jesús trayendo los ayes o los juicios de maldición sobre aquel liderato, específicamente sobre los fariseos y los escribas que habían alejado a los hombres de la sincera devoción e interpretación de la palabra de Dios. Y ahí es que da paso a la profecía o el discurso sobre el Monte de los Olivos. No podemos sacar esto del contexto en que se viene hablando y luego saltar a un juicio futuro con relación a el mundo. Tercero, y creo que también muy importante, es el señalar entonces que el juicio que se presenta en Mateo 25, versículos 31 al 46, una vez más corresponde al juicio. De hecho, la porción, lo que allí se establece, vamos a ver, corresponde al juicio que se lleva a cabo contra el pueblo del pacto por la violación del pacto. De hecho, hay muchos comentaristas que, viendo el contenido específicamente de lo referente a los versículos 35 al 45, la porción que comienza porque tuve hambre y me diste de comer, que llegan a afirmar que esta porción habla de ese juicio de la segunda venida de Jesucristo, y que claramente establece que en ese juicio las obras son importantes, a no ser que estemos dispuestos a concluir que las obras en el aspecto soteriológico van a ser prioridad para que Dios nos señale si vamos a la vida eterna o a la condenación eterna, lo cual sería realmente una contradicción, porque no quitamos que las obras son parte de la verdadera fe, como Santiago lo estableció. No podemos hablar de una fe salvífica sin que evidencie cambios y sin que esos cambios se vean en la vida de los creyentes. Lo que nos estamos refiriendo es que claramente el juicio del cual se está aludiendo o el cual se está señalando en esta porción de la Escritura es un juicio que está enmarcado en el antiguo pacto, y que de hecho señala los días en que el Mesías vendría y la razón por la cual unos serían señalados como ovejas y otros como cabritos al ser instituido el nuevo pacto. Comentaristas, por ejemplo, como William Barclay, si usted busca su comentario, va a señalar la importancia de las obras como un aspecto también fundamental para la salvación. Los hijos de Dios no van a ser declarados hijos de Dios, ni van a ser señalados como ovejas por las obras, sino que la Escritura claramente afirma que lo son en virtud del establecimiento del nuevo pacto y de la obra de redención que Cristo ha efectuado al morir
y llevar a cabo el proceso de redención por su pueblo, el cual compró, la Biblia establece, a precio de sangre, donde la Escritura declara de antemano que los creyentes ya han sido justificados por la fe. Los creyentes no están en espera de un juicio posterior donde podría haber condenación. Ya los creyentes son salvos. Los creyentes únicamente vivían y esperaban la segunda venida de Jesucristo. En otras palabras, aquel momento de la consumación de todas las cosas y de su reencuentro de aquellos que estaban en vida con su Señor. Ahora, ¿cómo entender esta porción que a todas luces, para muchos, para la mayoría, parece ser una referencia a la segunda venida de Jesucristo? Y resumo que los 3 puntos que se observan en la lectura y podrían indicarnos tal cosa es que son reunidas las naciones o son reunidos de las naciones. En segundo lugar, que son apartados las ovejas de los cabritos y hay separación entre justos e injustos. Y en tercer lugar, que unos vienen a la vida eterna y que otros van al juicio. Entonces, es claramente una señal de la segunda venida de Jesucristo. Eso es cierto solamente si usted no considera la porción de referencia a la cual se está haciendo alusión en el Antiguo Testamento, y es a Ezequiel capítulo 34. Le invito a abrir su Biblia en Ezequiel capítulo 34 para mostrarle que estos 3 aspectos que podrían muy bien llevarnos a la conclusión de que no tiene que ser la segunda venida de Jesucristo. No podemos violar las reglas de interpretación bíblica. Y yo veo eso todo el tiempo porque queremos sostener nuestros puntos, queremos validar nuestros argumentos y nuestras presuposiciones y que los pasajes se conformen a nuestra posición escatológica y no es correcto. Uno de los principios básicos en la hermenéutica bíblica es que los pasajes claros, los pasajes que establecen, definen claramente un concepto, son aquellos que debemos considerar a la hora de enfrentar porciones de la Escritura que son difíciles. Dicho de otra manera, que los pasajes oscuros o los pasajes que presentan dificultad tienen que ser considerados a la luz de los pasajes claros por una sencilla razón, porque toda palabra es palabra de Dios y ella no entra en contradicción. Por consiguiente, lo que se dice de manera clara en una porción es lo mismo, no puede ser diferente en el pasaje oscuro, porque si no sería decir, bueno, aquí dice esto sobre el Hijo del Hombre, pero aquí afirma algo contrario. Y sería decir que la Biblia entra en contradicciones, lo cual no lo hace. Entonces, si no podemos entrar en materia de contradicción, ¿cómo entender estas 3 referencias que podrían nuevamente llevarnos a saltar a la conclusión de que en efecto se está hablando de la segunda venida de Jesucristo? Necesitamos considerar Ezequiel 34 y yo le diría que teniendo un marco de referencia de Ezequiel, posiblemente lea de los capítulos 34 al 37, pero específicamente el versículo 34. ¿Por qué? Porque la referencia para entender las naciones que son reunidas y por qué de esas naciones se van a separar los cabritos de las ovejas o las ovejas de los cabritos está constituido en el capítulo 34. Déjeme dar un paso atrás nuevamente. Le había hablado del contexto inmediato, al mensaje profético de Mateo 24 y 25. Y el contexto más cercano o lo que Jesús viene diciendo eran los ayes, los juicios o las maldiciones sobre el liderato,
sobre lo que el Antiguo Testamento llama los pastores, aquellos que debían dirigir al pueblo a una sincera devoción a Dios, pero no lo habían hecho. Ellos mismos se autopastoreaban y usaban las ovejas para sus propios propósitos. Y nos referimos no solamente a los sacerdotes, en especial al sumo sacerdote. Habrían algunos sacerdotes que no, en efecto, pero la mayoría ya se había salido del propósito de Dios por cuanto no era aquel liderato constituido que continuaba el linaje de Aarón y porque el sumo sacerdote realmente ya en aquel momento era una posición religiosa política de Roma, donde Roma establecía, quitaba, ponía sumo sacerdote, sino también aquellos líderes que eran considerados por el pueblo. Nos referimos a los fariseos, a los saduceos, los escribas, que ciertamente vemos que se les llamaban los doctores de la ley por su amplio conocimiento con relación a las sagradas escrituras del Antiguo Testamento. Cuando leemos Ezequiel 34, esa es la base. Hay un juicio de condenación sobre el liderato, sobre los pastores que debiendo llevar al pueblo a una sincera fidelidad a Dios, habían descuidado el rebaño y las ovejas se encontraban sin pastor. Ezequiel 34:1 inicia de la siguiente manera: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza, di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Ahora, ¿quiénes son estos pastores? Versículo 3 va a pasar a definir. Coméis la grosura y os vestís de la lana y la engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas. ¿Quiénes comían la grosura o podían comer la grosura de los animales que eran sacrificados? ¿Quiénes se vestían de la lana de esos animales? ¿Quiénes degollaban esos animales? No era el pueblo. Eso estaba limitado a los sacerdotes que ministraban en el templo. Por lo tanto, Ezequiel 34 está hablando de la corrupción ya en los días de Ezequiel que había llevado al pueblo a el cautiverio babilónico. Pero Ezequiel va a afirmar que aquella condición continuaría hasta el día en que Dios enviara un pastor que los reuniría de todas las naciones en que ese pueblo de Israel había sido disperso por causa de sus pecados. Adelanto la lectura al versículo 11 y dice, Ezequiel 34:11, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Esta es la razón por la que Jesús dijo en Juan capítulo 10 que Él era el buen pastor. Juan capítulo 10 es otra referencia al cumplimiento de Ezequiel capítulo 34. Eso es irrefutable. Mira el versículo 12. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Observe que el día del nublado y de la oscuridad es una referencia al juicio, lo mismo que vimos o lo que hemos estado viendo en la profecía o el discurso de los olivos. Ese día de nubes, ese día de oscuridad, era día de juicio. Ya el pueblo había sido juzgado, el pueblo del norte bajo los asirios, el pueblo del sur bajo Babilonia, habían sido dispersados, pero Dios afirma que lo que los pastores humanos no habían logrado, no habían cumplido, Él vendría como pastor y los llamaría de las naciones, y los llamaría de las naciones en las que ese pueblo había sido disperso, para venir a llamar sus ovejas. Así que la referencia para entender Mateo capítulo 25, versículos 31 y 32, con relación específicamente al versículo 32, y serán reunidas delante de él todas las naciones, es porque
Eso viene de Ezequiel capítulo 34. El buen pastor vendría y reuniría, traería a aquel pueblo que fue disperso. ¿Qué segundo haría? Versículos 16 al 17, regresemos a Ezequiel, capítulo 34, versículos 16 al 17. ¿Qué es lo segundo que haría? Y es el segundo punto por el cual algunos concluyen que se habla de la segunda venida. Dijimos que el primer punto es que algunos entienden, bueno, si los reúne de las naciones y luego los va a separar, es la segunda venida de Jesucristo. No, Él los reuniría, según Ezequiel capítulo 34, cuando viniese el pastor de las ovejas, que es Jesucristo. De hecho, si usted quiere evidencia de ello, solo lee el día de Pentecostés. ¿Qué sucede el día de Pentecostés? El libro de los Hechos claramente afirma, versículo 5, Hechos 2:5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Serían reunidos de todas las naciones bajo el cielo, y el pastor llamaría a sus ovejas. Hechos capítulo 2, versículo 5 establece el cumplimiento de Dios llamando a su pueblo que había sido disperso de todas las naciones. Segundo, ¿qué haría? Lo que vemos ocurrir en Mateo 25, versículos 32 y 33, que enviaría a sus ángeles a cegar, a dividir, a separar las ovejas de los cabritos. Ezequiel 34, 16 al 17 afirma: yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Salvación, vida eterna para unos, condenación para otros. Dice, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Porque Él los justificaría y porque Él cumpliría el trabajo que los pastores del Antiguo Testamento, el liderato religioso, no había cumplido. Versículo 17 es clave. Ezequiel 34, 17. Tenemos que estudiar las Escrituras, interpretar las Escrituras a la luz de las Escrituras y no estar saltando a conclusiones por no ver las referencias antiguo-testamentarias. Nuevamente, ninguna porción de la Escritura se desarrolla en un vacío teológico. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo juzgo, he aquí yo juzgo, he aquí yo separo entre oveja y oveja, entre carnero y machos cabríos. Así que Él los traería de las naciones de la tierra y los separaría entre ovejas y entre cabritos, entre aquellos que alcanzarían justicia eterna y aquellos que serían destruidos o condenados. Entonces estamos ya viendo el tercer aspecto que podría llevarnos en Mateo 25 a concluir que se habla de la segunda venida de Jesucristo, porque unos vendrían a salvación y a justicia eterna y otros a condenación, pero estamos probando que eso no necesariamente implica la segunda venida de Jesucristo. De hecho, no lo hace. Es el juicio contra la ciudad de Jerusalén. Mateo 25, versículos 31 al 46. Es el cierre del mensaje profético del Sermón del Monte, donde Jesús va a concluir que Dios mismo salvaría a su pueblo. Él había afirmado que los escogidos no serían engañados, pero el resto quedaría preso dentro de la ciudad de Jerusalén y perecerían, como la historia claramente afirma. ¿Cuándo sucedería lo que
Ezequiel está narrando en el capítulo 34. Alguien podría señalar, bueno, pastor, ok, la narración es parecida y ciertamente lo que usted dice tiene sentido, pero eso es algo que pasó en el pasado. No, no pasó en el pasado. Ezequiel es parte del remanente que Dios había protegido del cautiverio babilónico, en otras palabras, del juicio que acababa de acontecer. Pero lo que Ezequiel está viendo, lo que Ezequiel se le está profetizando es lo que iba a suceder cuando llegase el siervo de David, o mi siervo, como le llama la porción de Ezequiel 34, versículos 23 al 25, y leemos, y es una clara referencia a Jesucristo y al nuevo pacto. Ezequiel 34, versículo 22 dice: yo salvaré mis ovejas. Él no dijo que iba a salvar a todo el pueblo. Él salvaría, justificaría a sus ovejas, pero vamos a ver cómo lo haría. ¿Y quién lo haría? Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para mí, nunca serán para rapiña, debo decir, y juzgaré entre oveja y oveja. Vuelve a señalar que él haría una distinción entre unos y otros. Y levantaré, versículo 23, y levantaré sobre ellas a un pastor. Dios había dicho que Él vendría. Versículo 11, que Él mismo iría. Ahora nos dice que Él enviaría un pastor. Él las apacentará a mi siervo David. David había muerto. Ezequiel no se está refiriendo a David, al rey David. Se está refiriendo al cumplimiento de la promesa que Dios le dio a David con relación a su casa. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 12 en adelante. Que un día del linaje de Judá, conforme a la ascendencia de David, vendría un salvador, vendría un descendiente, vendría un rey, y que ese rey salvaría a su pueblo, al pueblo o a las ovejas que Dios salvaría. Él le será por pastor. Ese rey. Versículo 24. Yo Jehová le seré por Dios. No nos queremos salir del tema, pero observe la relación de yo iré de Dios. Pero quien viene es el pastor. Jesucristo, Dios, la relación del Padre, de la persona del Padre con la persona del Hijo, de Dios Padre y Dios Hijo. Yo Jehová le seré por Dios, mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. En otras palabras, esto va a suceder porque yo ya lo he establecido. Versículo 25. Y estableceré con ellos, y estableceré con ellos. ¿Con quiénes? Con todos. No, con sus ovejas. Pacto de paz. ¿Cuál es el pacto de paz al que se refiere? Dice, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto, con seguridad, y dormirán en los bosques. Estas fieras a las que se hace alusión en el versículo 25 es exactamente las fieras que cuando Jesús manda a sus discípulos en Mateo capítulo 10, en su primera comisión, a salir sobre la extensión del pueblo de Judea y predicar y anunciar que el reino de los cielos se había acercado, Jesús mismo les dijo, les aseveró que Él los enviaba como ovejas en medio de lobos. Así que Ezequiel 34 no solamente afirma que en el nuevo pacto Dios salvaría a sus ovejas, sino que Él quitaría el estorbo a aquellos que no habían pastoreado las ovejas, aquellos que no habían hecho su labor, para Él ser el pastor y afirmar su casa sobre Cristo en el nuevo pacto.
Y es precisamente de eso que se trata la venida del Hijo del Hombre. Es ciertamente el juicio sobre Jerusalén, pero es el juicio sobre el cierre del antiguo pacto a fin de formalizar, de dar abiertamente, inaugurar, si podemos decir, aquello que ya Cristo había cumplido, aquello que Cristo había asegurado, aquello que Cristo había sellado con su muerte en la cruz. Ciertamente Jesús es el nuevo pacto, su sangre del nuevo pacto. Pero hubo un periodo en que ese pacto estaba por cerrar, como lo señala el autor de Hebreos, que lo que era viejo estaba por desaparecer. Es la alegoría de Gálatas capítulo 4 entre las dos esposas de Abraham. Por un tiempo esas dos esposas, el pacto de la ley y el pacto de la gracia o el nuevo pacto, estuvieron juntos hasta el momento en que Dios le dijo a Abraham: tienes que despedir a Agar y a su hijo porque no heredarán. La escritura dice que aquella primera esposa, o aquella, realmente no era esposa, aquella esclava con la que él se había acostado, había tenido un hijo, representaba a la Jerusalén de abajo, la Jerusalén terrenal. Debía pasar la Jerusalén terrenal a fin de dar paso a la Jerusalén celestial. La Jerusalén celestial, que tiene que ver con las bodas del Cordero, representa a todos aquellos que en la gracia de Dios serían llamados a ser sus ovejas, dando cumplimiento a Ezequiel 34. Para finalizar, el pasaje de estudio este día, Mateo 25, 31 al 46, no puede ser visto como la segunda venida de Jesucristo. Número uno, porque no corresponde al tiempo en que Jesús dijo el Hijo del Hombre vendría. Dijo que vendría en aquella generación y que en aquella generación sería la generación donde sus apóstoles, al menos algunos de ellos, estarían vivos. Segundo, el Hijo del Hombre en ningún momento designa la expresión en su uso en Mateo. Así como en el resto de los otros evangelios, la segunda venida de Jesucristo. ¿Sabía usted que el Hijo del Hombre solo aparece en los evangelios y que los únicos dos pasajes que muestran una excepción están en Hechos capítulo 7, cuando Esteban señala a Jesucristo como el Hijo del Hombre, y las dos referencias en Apocalipsis capítulo 1, versículo 13 y Apocalipsis 14, 14, no aparece el Hijo del Hombre en las cartas? El Hijo del Hombre es una referencia al juicio contra Jerusalén. Si no lo hubiese sido y si eso no hubiese estado claro, ¿cómo los discípulos podían saber qué parte del Hijo del Hombre correspondía al juicio sobre Jerusalén y qué parte del tema del juicio del hombre tenía que ver con la segunda venida de Jesucristo? Sería confuso, sería oscurecer la profecía, lejos de traer luz sobre lo que acontecería. Ahora bien, para finalizar, las tres expresiones que podrían dar paso, como señalamos en la introducción, a que esta porción, como Adam Clarke establece, el teólogo, para él todo viene hablando de el juicio contra Jerusalén, pero establece que Mateo 25, 31 al 46 sí tiene o presenta una transición hacia la segunda venida de Jesucristo. Nosotros creemos y afirmamos y nos mantenemos que no. Que para entender el lenguaje que podía parecer indicar ello, debemos verlo a la luz de Ezequiel. ¿Cuáles son las tres frases resumidas en expresiones? Serían reunidos de las naciones, serían separados entre ovejas y cabritos, unos a vida eterna y otros a condenación eterna. Esas tres expresiones provienen de Ezequiel 34. Dios mismo vendría a establecer el nuevo templo con el nuevo pastor, era Cristo. ¿Y qué haría? Los traería de las naciones en las que habían sido dispersos para tomar sus ovejas. Los separaría entre ovejas y cabritos. Unos pasarían a la vida eterna, o unos se les daría vida eterna y serían justificados a través del nuevo pacto que sería cumplido por medio de aquel que él llama mi siervo David, que no es otro que Jesucristo, mientras otros serían condenados. Ezequiel capítulo 36 habla
de ese nuevo pacto y claramente lo establece con relación a lo que ocurriría en el corazón, la salvación de aquel remanente profetizado y aquella vida eterna o resurrección a la que ese pueblo o aquellos que serían llamados vendrían, que está colocada desde un aspecto soteriológico. Esa resurrección de la cual Efesios capítulo 2 hace mención en el versículo 1 y el versículo 5. Fuimos resucitados. ¿Por qué? Porque Ezequiel 37 presenta que el remanente que sería levantado representa en su momento dado aquellos huesos del valle aquellos huesos en el valle de los huesos secos en Ezequiel 37, que Dios soplaría, nuevo pacto. Ezequiel 36 pondría su espíritu, pondría un nuevo corazón, pondría sus leyes dentro de aquellas ovejas para que le siguieran, ellos fueran su pueblo y él fuera su pastor. Si quedamos por finalizado el sermón del Monte de los Olivos, sosteniendo y afirmando que los dos capítulos afirman un solo mensaje, el mensaje de la venida del Hijo del Hombre, que aquella venida en juicio era el juicio contra la ciudad de Jerusalén, que de los dos capítulos no se desprende ninguna transición hacia un segundo tema. Por eso tenemos personas que hacen la transición en diferentes versículos, porque la realidad es que si somos honestos, en ningún momento Jesús les dijo, ok, les he dicho esto acerca del Hijo del Hombre con relación al juicio de Jerusalén, pero les voy a seguir hablando del Hijo del Hombre, pero deben entender que ya no se refiere al juicio de Jerusalén, sino que ahora se refiere a algo que va a ocurrir miles de años después con relación a su segunda venida. Eso nunca ocurre en la narración y no ocurre porque no hay que hacerlo. Es necesario estudiar la Escritura a la luz de la Escritura. En lo que esté de nosotros nos mantenemos firmes en el principio hermenéutico de la analogía de la fe. La Escritura debe interpretar la Escritura. Mientras estemos poniendo primero nuestras suposiciones, nuestras teorías, nuestras interpretaciones privadas, estaremos en un mar de división, de contiendas, donde lejos de traer luz mientras predicamos, traemos confusión. Les recuerdo, amigo, hermano en Cristo que me ve, que la Escritura afirma en 2 de Pedro 1 y 20, 1 versículo 20, que la Escritura no es de interpretación privada. Que ni usted ni yo tenemos el derecho de cambiar lo que ella afirma. Al menos no sin entrar en pecado y sin ser juzgados por Dios por dicha acción. Dios nos ayude. Oramos. Padre, te damos gracias en esta hora por el privilegio y por el tiempo que nos has concedido de poder predicar y trazar tu palabra. Bendice a tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a poder interpretar tu palabra a la luz de la misma y a poder ver cómo ella, cuando es interpretada de manera correcta, guarda correspondencia, correlación, congruencia y bajo ninguna manera entra en contradicción con otras porciones de la Escritura, ni mucho menos termina afectando doctrinas claramente establecidas en la misma. Que a ti sea la gloria y la honra. Te damos gracias en esta tarde, en Cristo Jesús. Amén.